Amigos, hoy es sábado 17 de noviembre de 2018 y vamos a tener el tercero y el último tema sobre las primicias. Vamos a tener primero una palabra de oración. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias porque nos das esta oportunidad de estudiar estos temas de las fiestas, porque nos haces todos los días sentirnos más comprometidos contigo, sentir que las fiestas tienen definitivamente una razón de ser y que nos llaman a entender todo el plan de salvación. Ayúdanos, Padre, a entender estos mensajes tan importantes y ayúdanos a prosperar en todos los sentidos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bueno, voy a empezar con un verso de Proverbios 3, del 9 al 10, que dice así: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estas primicias se refieren a lo material, a, a lo que Dios les está ordenando, le está ordenando a su pueblo hacer, llevar primicias durante las fiestas. Y básicamente había tres fiestas en las que se llevaban primicias al templo. La fiesta de las primicias durante la semana de los panes sin levadura, que es la que estamos estudiando en este momento. Luego tenemos, y esta se refería principalmente a la cosecha de la cebada. Luego tenemos la fiesta de los primeros frutos, llamada también semanas. En español se conoce más como Pentecostés, y se refería principalmente a la cosecha del trigo, pero había que llevar las primicias de esta cosecha del trigo también y de otras plantas. Y por último, las primicias o las fiestas de fin de año tenían también unas primicias, y esa cosecha de fin de año se refería a frutas llamadas de árboles como las uvas, frutos de la tierra. Había una lista de los cuales hoy en día no hay algunos, pero de los que todavía permanecen están también los higos, los almendros, los dátiles, entre otros. Ahora, en Éxodo 23 del 17 al 19 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. Y en el verso 19 dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Entonces, repito esto que es importante, no solamente era durante la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, sino 3 veces al año se llevaban estas primicias, que era lo mejor del fruto. En Deuteronomio 26, del 1 al 11, yo ya lo había leído la vez pasada, pero voy a volverlo a leer para poder explicar un tema aquí. Dice así: y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Miremos en detalle algunas cosas importantes aquí. Primero, el énfasis que se hace en todos los frutos. No es solamente el fruto de la cebada o el del trigo, son todos los frutos del suelo de la tierra, de los cuales se debe recoger primicia. Y también dice que la llevarás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre allí. Es el lugar que Él escogió después, porque esto se está entregando en Deuteronomio, pero luego Dios escogió a Jerusalén como ese lugar a donde se debía llevar esa primicia. Y entonces dice: y la pondrás en una canasta, irás al lugar y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días, y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios, y responderás y dirás delante del Señor tu Dios. Y luego voy a saltar hasta el verso 10.
Ahora he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Esto pues será estas primicias se puede decir que se mecían ante Dios, pero realmente los que disfrutaban de ellas eran las mismas personas que estaban ofreciéndolas, porque dice, te alegrarás tú y también el levita, es decir, invita al levita, al forastero que está en medio de ellos. Entonces es como una fiesta de regocijo por estas primicias. Yo diría que es algo similar a lo que estamos celebrando aquí en Estados Unidos esta semana, que es el Día de Acción de Gracias. Es algo así. Ahora, yo quiero hacer una diferencia, aunque no me voy a entrar en el tema de los diezmos, pero quiero hacer una diferencia entre primicias y diezmos, porque en Deuteronomio 26 del 12 al 13 dice lo siguiente: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Miremos que el propósito del diezmo es, y el diezmo es una porción, ahora lo voy a leer en el verso 13, el propósito de esta porción, que es el 10%, es darlo a 4 grupos de personas. Vamos a ver por qué esos grupos. Primero al levita, porque Dios no le había dado herencia a los levitas. Ellos no tenían tierra y entonces ellos debían vivir solamente de lo que dieran las otras tribus, porque ellos estaban dedicados al templo. Luego al forastero, porque por ser forastero pues no estaba trabajando, estaba posiblemente de paso, así que necesitaba sostenerse con esos diezmos. Al huérfano, porque no tenía padres que lo sustentaran, y a la viuda, porque no tenía un esposo que la sustentara. Las mujeres no recibían un sustento, más bien trabajaban en la casa y hacían cosas, pero no recibían realmente el sustento directamente. Entonces dice en el verso 13, y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Miremos que ese diezmo es diferente en muchos aspectos de las primicias. Por un lado se dice que el diezmo de los frutos se da en el tercer año, que es el año del diezmo, es decir, que cada 3 años se da ese diezmo, mientras que las primicias se entregan, como ya lo leí, en 3 de las fiestas y se entregan todos los años. Además, las primicias son los primeros frutos, mientras que el diezmo es un porcentaje de todos los frutos, no solo los primeros. Bueno, voy a pasar ahora a explicar o a dar un entendimiento más espiritual de este asunto de las primicias. Hay algunas cosas que no están claramente explicadas en las escrituras. Yo, a medida que yo vaya leyendo, les voy a explicar qué cosas no tienen una referencia clara en las escrituras. Entonces, cuando hagamos alguna conclusión, debemos tener cuidado. Lo primero que voy a leer es quién es esa primicia que se presenta en la primera fiesta de las primicias, que es la que se da en el tiempo de los panes sin levadura. Dice en 1 Corintios 15, mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Posiblemente diga primicia de los que durmieron. Es decir, que la primera primicia es Yeshua, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Ahora dice aquí, pero cada uno
en su debido orden. Y aquí es donde tenemos los tres grupos que yo voy a presentar ahora. Dice así, después de los dos puntos dice el Mesías, luego dice coma, luego las primicias y al final dice luego los que son del Mesías en su venida. Entonces vamos a revisar en las escrituras este orden de ideas. Primero, el Mesías ya lo presenté. Dice otra vez, lo leo otra vez en 1 Corintios 15:20, más ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Ahí está el Mesías primero. Luego dice las primicias. Aquí es lo que quiero explicarles. Primero voy a leerles y después les explico. En Mateo 27, 50, 53 dice, entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Yeshua, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bueno, eso es todo lo que las escrituras mencionan sobre estos seres que resucitaron en el momento en que Yeshua muere. No sabemos qué pasó con ellos. Sabemos que salieron de los sepulcros y que después de la resurrección, no antes, sino después de la resurrección, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran? No sabemos, sabemos que eran personas que habían vivido antes de Yeshua o en esa época, que murieron antes, mejor dicho. No sabemos si volvieron a morir. No, el relato no nos dice nada más, no nos dice si estas personas a las que se le aparecieron eran familiares, conocidos de ellos, o si sencillamente ellos le dijeron nosotros acabamos de resucitar, no sabemos qué pasó. Así que no podemos estar seguros, pero da la impresión, por el solo hecho de la mención, da la impresión de que estas pueden haber sido primicias, en el sentido de que después cuando Yeshua resucita, él tiene que ir al Padre y puede ser que él haya llevado a estas personas que resucitaron, puede ser que las haya llevado, no solamente él haya ido, sino que haya ido con una gavilla de personas y las haya entregado al Padre. No lo sabemos, lo vamos a saber en un futuro, cuando estemos con él y él nos explique eso. Pero hay una posibilidad muy grande de que ellos hayan sido un grupo de las primicias. Ahora, yo creo que la fiesta de las primicias que yo estoy presentando ahora, que es la de durante el tiempo de los panes sin levadura, yo creo que esa fiesta tiene que ver solamente con Yeshua y estas personas resucitadas durante su muerte. Porque después y a partir del próximo sábado yo les voy a empezar a presentar otra fiesta que se llama la fiesta de los primeros frutos, y son los frutos del trigo, llamada también, como les dije, semanas o Pentecostés, y aquí también se presentan los primeros frutos, se presentan las primicias. Y yo pienso que las otras primicias que yo ya voy a presentar se refieren a esos primeros frutos. Pero de todas maneras las quiero mostrar acá porque hay un orden en la resurrección y entonces, como les decía, primero está Yeshua y después aparecen las primicias. Entonces tenemos este primer grupo que posiblemente son primicias. Luego tenemos otro grupo que son los primeros creyentes, que fueron un tipo de primeros frutos también o de primicias. En Santiago 1, 17 al 18 leemos así. Escribe Santiago, hermano de Yeshua, escribe. Realmente no se llamaba Santiago, se llamaba Jacob, ¿sí? Pero bueno.
Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejército de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este nacimiento se refiere al nacimiento espiritual, al nuevo hombre. Y luego dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, Santiago o Jacobo o Jacob, como lo queramos llamar, está presentándose a él mismo y a otro grupo de los primeros creyentes como tipo de primicias o de primeros frutos. Entonces, ellos también son primicias en el sentido de que son los primeros que son bautizados en el Espíritu, son los primeros que nacen de nuevo, ya de otra manera, ya no de carne, sino en el Espíritu. En ese sentido, creo que es lo que quiere decir Jacobo, Santiago, que son primicias. Y dice, volviendo otra vez al verso Primera de Corintios 15, al verso 23, vuelvo a leerlo, pero cada uno en su debido orden, el Mesías, las primicias, y aquí dice, luego los que son del Mesías en su venida. Así que hay un grupo que cuando Yeshua venga por segunda vez, va a estar, va a pertenecer al Mesías. ¿Por qué? Porque es un grupo que es fiel a él y vamos a leerlo entonces ahora, teniendo en cuenta esto que acabo de decir. Este grupo son los 144,000 testigos que dan testimonio de Yeshua durante la tribulación. Vamos a leerlo en Apocalipsis 14 del 1 al 4. Dice así. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Aquí mujeres se refiere a creencias religiosas, ¿no? A religiones falsas. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, es decir, para el Padre y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Este grupo pues va a estar padeciendo posiblemente persecución, pero es un grupo que es fiel a Dios en todos los sentidos. No se contamina con otras creencias, no tiene rituales que no estén dentro de lo que Dios manda y por ser un grupo tan fiel, es un grupo que va a ser primicia para Dios. Bueno, con esto cierro el tema de las primicias, entonces aquí tenemos los tres grupos de las primicias. Posiblemente los cuerpos de los que resucitaron incluyen a todos estos grandes patriarcas, todos estos seres grandes que hubo desde Adán. No sabemos, pero podría ser una posibilidad. Luego tenemos los grupos de la mitad que son los de la época de Yeshua, después de Yeshua, y luego tenemos los del final de los tiempos. Tres grupos de primicias aparecen aquí y yo me atrevería a hacer una especie de analogía sin que les pueda asegurar nada, pero me parece muy interesante ver que hay una fiesta que es la de las primicias, la primera fiesta que se puede estar relacionando con este primer grupo, como les decía, los que resucitan Yeshua y los que resucitan en su muerte. Luego la fiesta que voy a presentar a continuación, que es la fiesta del Pentecostés, que estaría relacionada con las primicias de los que menciona Santiago aquí, que son los que nacen en el Espíritu, que son primicias también.
Y por último, las fiestas de final de año, que son la fiesta de Sukkot, que se llama las cabañas o los tabernáculos, que en toda esta fiesta, si la recogemos con las otras dos fiestas, que son el día de las trompetas y la expiación, tenemos entonces a un grupo que es el último grupo en esta fiesta última donde se llevan también primicias, primicias ya de la uva, de los higos, en fin. Y aquí tenemos estas primicias entonces que serían los 144,000. Eh, Me parece interesante esta relación, no puedo asegurar que así sea, pero sí me llama mucho la atención y me gustaría estudiar más sobre ese tema. Bueno, esto es todo lo que tenía sobre la fiesta de las primicias. Estoy muy emocionada porque ya el próximo sábado vamos a empezar el tema de la siguiente fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, como lo llamamos en español, llamado también las semanas. Tengo mucho que explicar sobre este tema. Es muy, muy interesante y espero que sigamos estudiándolo y los que están interesados en estos temas sigan conmigo y no solamente sigan, sino que también me hagan preguntas para que podamos entrar en un estudio más profundo. Que tengan una semana muy feliz y que estén siempre muy bendecidos.